En este momento podemos decir, Antonio Eloy, que da comienzo el rito de beatificación después de este rito introductorio. Ahora es el momento central de esta celebración. Bueno, central será el momento de la celebración eucarística, por supuesto, de la consagración en el altar, pero el momento central de la beatificación, porque lo que vamos a vivir ahora es justamente el propiamente dicho rito de beatificación, en el que el obispo pide al cardenal Becciu, en representación de su santidad, que inscriba al beato Arnaiz, al padre Arnaiz, como beato en el libro de los santos. El cardenal Becciu responde con la carta apostólica de su santidad, y en ese momento es el canto de aclamación y la procesión de reliquias y el descubrimiento del... Queridísima eminencia, el obispo de la diócesis de Málaga ha pedido humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos al venerable siervo de Dios, Padre Tiburcio Arnaiz Muñoz. Ya lo indica el chico. La postuladora de la causa del padre Arnaiz, la doctora Silvia Correa, le va a leer en estos momentos unos apuntes biográficos de la vida del padre Arnaiz. Vamos a poder conocer un poco de la figura de este hombre que hoy va a ser proclamado beato en la Catedral de Málaga y que les estamos contando. Estemos muy atentos, porque es una vida intensa, fuerte, de una entrega radical a Jesucristo. Y además desde una situación muy sencilla que va transformando su corazón cuando se abre a Dios y se abre totalmente, dejándose todo hacer por Él. No desear nada, no pedir nada, sino obedecer y dejarse conducir. Fue su máximo. Tiburcio Arnaiz Muñoz nace el 11 de agosto de 1865 en Valladolid, España, y el 13 de agosto recibe el bautismo. Era el segundo hijo del matrimonio formado por Ezequiel y Romualda Muñoz, quienes le dieron una buena educación humana y cristiana. Su padre fallece el 12 de mayo de 1870, cuando Tiburcio tenía 4 años. En 1878 ingresa en el Seminario Diocesano de Valladolid, donde cursa los estudios de filosofía y teología. En este periodo se va formando su carácter, que madura en una personalidad inteligente, gozosa y equilibrada. Recibe la ordenación presbiteral el 20 de abril de 1890 y el primer encargo pastoral de párroco en la parroquia de Villanueva de Duero, un pueblo cercano a su ciudad natal. Trasladado el 23 de octubre de 1893 a la parroquia de Pollales de Hoyo, cerca de Ávila, encuentra un ambiente frío e indiferente que trata de animar pastoralmente con paciencia y celo. Mientras tanto, dedica tiempo a la formación teológica, preparándose para el doctorado en teología que obtiene el 19 de diciembre de 1896. El 4 de marzo de 1899 muere su madre, y tan gran dolor provoca en don Tiburcio y en su hermana Gregoria una reflexión interior que les ayuda a madurar la vocación a la vida religiosa. Su hermana Gregoria ingresa en el monasterio de las monjas dominicas y toma el hábito el 9 de marzo de 1902. Por su parte, don Tiburcio, el 30 de marzo, ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús en Granada. Después de la primera profesión, el 4 de abril de 1904, realiza ulteriores estudios humanísticos, teológicos y tareas pastorales para completar su formación. El padre Arnaiz vivió con sus hermanos de religión la comunidad en dispersión y la vida apostólica como instrumento de la gracia, con las notas distintivas propias de la espiritualidad ignaciana. El cristocentrismo apostólico para la mayor gloria de Dios, que implica universalidad y realismo, dedicándose a una intensa actividad pastoral por el bien de las personas, con una especial preocupación por las necesidades espirituales y materiales de los pobres y de los enfermos.
Ejercerá su ministerio pastoral mediante la predicación de los ejercicios espirituales, la celebración de los sacramentos de la Eucaristía y de la confesión y la asistencia a algunas cofradías. En 1909 es destinado a la residencia de Murcia y en 1911 realiza la tercera aprobación en el Colegio de Loyola en Guipúzcoa. El 2 de abril de 1912 llega a la residencia de Málaga e inicia una intensa actividad pastoral. Director del Apostolado de la Oración, de la Congregación del Santísimo, de la Congregación de las Maestras, confesor del seminario, visitas al hospital y a la cárcel e inicia las doctrinas en la misma ciudad. Durante sus actividades misioneras por los pueblos de Andalucía, vio el abandono espiritual en que vivían sus habitantes y tuvo la moción de llevar a esos sitios el mismo método evangelizador de las doctrinas de Málaga. En 1922, junto con María Isabel González del Valle y otras señoritas de Málaga, iniciará las doctrinas rurales en la Sierra de Gibralgalia, quienes seguirán dedicándose a preparar y completar otras doctrinas rurales y misiones populares bajo la guía del Padre Arnaiz, dando origen a la obra de las doctrinas rurales que siguen actuando desde entonces ininterrumpidamente y que conocemos como Asociación Misionera de las Doctrinas Rurales. El Padre Arnaiz dirigía dichas doctrinas en fidelidad a Dios y con la colaboración de los fieles laicos, teniendo como móvil la unión con Dios y la caridad con el prójimo, por lo cual llegó incluso al propósito de no negar a nadie lo que le pidiesen si estaba a su alcance realizarlo. El Padre Tiburcio, buscando la encarnación del servicio amoroso en las circunstancias objetivas de la vida, muchas veces estaba ocupado en servicios concretos, cotidianos, muy simples, como son el preparar la comida a un enfermo, el ocuparse directamente de detalles de la organización de una doctrina o de una misión rural. Este determinar en cada circunstancia cuál es el verdadero, mejor y mayor servicio a Dios le obligaba constantemente al discernimiento, surgiendo en él como consecuencia el carácter de verificación, disponibilidad y aceptación. Efectivamente, se distinguía por su vida interior como hombre lleno de Dios, penitente y entregado a un discernimiento constante, instrumento de gracia para sacerdotes, religiosos y fieles laicos, porque se dejaba conducir en todo por la unción del Espíritu en el ejercicio del servicio apostólico. Director espiritual que penetraba en las almas y solo buscaba santificarlas, haciéndoles seguir la inspiración e inclinación que Dios les daba. El Padre Tiburcio realizó una labor de formación y educación humana y cristiana de los fieles laicos en la ciudad de Málaga y en zonas de periferia rural de Andalucía, valorizando y actualizando la piedad popular. Además fue en esa zona el gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Ejerció todas las virtudes en grado heroico, en modo particular la caridad, la humildad y la obediencia. Durante una misión popular en Algodonales en 1926, enfermó de pulmonite, enfermedad que se agravó con el pasar de los días hasta que el Padre Arnaiz entregó su alma a Dios el 18 de julio, acompañado de una notable fama de santidad. Eran las palabras de Silvia Correale en ese repaso biográfico del Padre Arnaiz, en el que veíamos pues cómo se tuvo que desempeñar en torno por mandato del Sumo Pontífice Francisco. Ahora damos lectura al texto de la Carta Apostólica en la que su Santidad inscribe en el libro de los Beatos al venerable siervo de Dios, Padre Tiburcio Arnaiz Muñoz. Ponemos de pie. En estos momentos el cardenal Becciu procede a la lectura de la Carta Apostólica de su Santidad el Papa Francisco. Es el momento en el que va a ser inscrito en el número de los Beatos y por tanto del gozo en el cielo y en la Iglesia de Málaga y en la Iglesia Universal y en la Iglesia de España.
Nos vota fratres nostri Iesus Stefani Català Ibáñez, episcopi malacitani, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatum, multorumque que fidelium explentes, así como de otros muchos hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, después de haber consultado el parecer de la congregación para las causas de los santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos que el venerable siervo de Dios Tiburcio Arnaiz Muñoz, religioso de la Compañía de Jesús y fundador de la obra de las doctrinas rurales, movido por su gran amor al corazón de Jesús, con incansable celo apostólico, elevó notablemente el nivel espiritual de la sociedad malagueña y logró implicar a muchos seglares en apostolados heroicos, realizando una labor catequética, caritativa y cultural. De ahora en adelante pueda ser llamado beato y se pueda celebrar su fiesta en los lugares y según las normas establecidas por el derecho el día 18 de julio de cada año. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dado en Roma junto a San Pedro el año del Señor 2018, sexto de nuestro pontificado, Papa Francisco. Nos, acogiendo el deseo de nuestro hermano Jesús Esteban Catalá Ibáñez, obispo de Málaga, así como de otros muchos hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, después de haber consultado el parecer de la Congregación para la causa de los santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos que el venerable siervo de Dios, Tiburcio Arnaiz Muñoz, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús y fundador de la Asociación Misioneras de las Doctrinas Rurales, pastor según el corazón de Cristo, asiduo ministro de la reconciliación y heraldo del Evangelio, especialmente entre los humildes y abandonados, de ahora en adelante pueda ser llamado beato y se pueda celebrar su fiesta en los lugares y según las normas establecidas por el derecho, el día 18 de julio de cada año, día de su nacimiento para el cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dado en Roma junto a San Pedro el día 12 del mes de octubre del año del Señor 2018, sexto de nuestro pontificado. Franciscus, Papa. En este momento, después de la proclamación en latín, ahora en español por el deán de la Catedral don Antonio Aguilera, toda la Iglesia de Málaga con gozo expresa mediante ese aplauso el agradecimiento a Dios y la gloria a Dios por un nuevo beato de nuestra Iglesia. en este momento, pues las iglesias de toda Málaga están haciendo sonar sus campanas, mientras que los fieles congregados en la catedral y en su entorno rompen en un gran aplauso mientras vemos desplegar ese gran lienzo con la imagen del beato Arnaiz. En la girola de la catedral aparece la figura portentosa, humilde, sonriente y gozosa del misionero de los pueblos, de la sierra, de los lugares más apartados de la diócesis de Málaga y de Andalucía. Le pedimos todos con gozo, Padre Arnaiz, ruega por nosotros. Vemos cómo avanzan por el pasillo central de la nave central de la Catedral de Málaga, pues la reliquia, ese relicario con la imagen de la fachada de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de la Compañía de Jesús de Málaga, en la que se encuentran depositados los restos mortales del Padre Arnaiz, del ya beato Tiburcio Arnaiz. Son portados por la hermana Leticia Montero, que es la directora general de las
misioneras de las doctrinas rurales, fundadas por el propio padre Arnaiz con la ayuda de María Isabel González del Valle, mientras se entona ese Aleluya, lodate il Signore de Monseñor Marco Frisina. Esas reliquias, un metatarso del padre Arnaiz, serán colocadas en el altar mayor, detrás del altar mayor, mientras el coro que se ha creado específicamente para esta beatificación entona este precioso canto de aclamación. Alabad al Señor todas las naciones, alabadlo de corazón, que hacen maravillas en sus criaturas, como lo ha hecho en el padre Arnaiz, porque tuvo un corazón dócil, como el corazón de su hijo, dócil a la acción del Espíritu Santo en su vida. La Iglesia del Sagrado Corazón se convirtió en el lugar de donde el padre Arnaiz abrió su corazón a Cristo y a todos los pobres y sencillos y a todos los que buscan el reino de Dios. Por eso es el símbolo donde están sus restos y reposa su vida para enseñanza y ejemplo de todos los fieles que quieren seguir a Cristo de todo corazón. Pues un momento importantísimo. Hemos visto cómo era portada esa reliquia del padre Arnaiz tras esa proclamación del padre Arnaiz como beato, y en estos momentos vemos cómo es venerada esa reliquia por el presidente, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, e incensada mientras el coro, dirigido por José Luis López Antón, junto a la Escolanía San Estanislao de Cosca del Colegio de la Compañía de Jesús en Málaga, la Escolanía Pueri Cantorum de Jesús Nazareno de Almogía y la Orquesta Sinfónica Provincial entonaban ese canto precioso de aclamación. Eminencia reverendísima, Oímos a nuestro obispo. el obispo de la diócesis de Málaga da las gracias a su santidad el Papa Francisco por haber proclamado beato al venerable siervo de Dios, padre Tiburcio Arnaiz Muñoz. Tanto el obispo de Málaga como la postuladora, la doctora Silvia Correale, reciben de manos del cardenal Becciu esa carta apostólica por la que el Papa inscribe al beato Arnaiz entre los santos y beatos. Ahora la recibe el padre Vicente Luque, el vicepostulador de la causa en su fase diocesana, y han compartido pues ese abrazo fraterno también de celebración gozosa.